Imagínate perderte en el océano sin agua potable, sin comida y sin esperanza de ser rescatado. Para la mayoría de las personas, esta sería una condena segura. Pero para José Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño de 35 años, esto fue solo el comienzo de una de las historias de supervivencia más increíbles de la historia. Todo comenzó el 17 de noviembre de 2012, cuando Alvarenga zarpó desde la costa de Costa Azul, en Chiapas, México, para una jornada de pesca. Estaba acostumbrado a recorrer el Pacífico en busca de tiburones, peces y otras especies. Sin embargo, esta vez su compañero habitual no pudo acompañarlo. En su lugar, lo acompañó Ezequiel Córdoba, un joven de 22 años con poca experiencia en el mar. El plan era simple, una expedición de 2 días para capturar peces y regresar a la costa. El clima era favorable, el motor de la embarcación funcionaba bien y tenían provisiones básicas. Nada hacía prever que en cuestión de horas sus vidas cambiarían para siempre. A medida que avanzaban mar adentro, el cielo comenzó a oscurecerse, el viento aumentó su intensidad y las primeras gotas de lluvia golpearon la embarcación. Pero Alvarenga no estaba preocupado. Había visto tormentas antes. Sabía que podía resistir y regresar sin problemas. Sin embargo, esta vez fue diferente. Las olas comenzaron a crecer, golpeando violentamente el pequeño bote de 7 metros de largo. Intentaron regresar, pero el motor falló. El agua de la tormenta había entrado en la embarcación, dañando el sistema eléctrico y dejando inservible el GPS. Estaban a la deriva, completamente a merced del océano. Las ráfagas de viento arrasaron con su radio, dejando a los 2 hombres sin posibilidad de pedir ayuda. La tormenta duró 7 días. En ese tiempo, sus provisiones se acabaron. El mar los arrastró cada vez más lejos, alejándolos de cualquier posibilidad de encontrar tierra firme. Cuando finalmente el sol volvió a salir, Alvarenga y Córdoba ya no tenían control sobre su destino. El océano Pacífico era ahora su prisión. Sin motor, sin agua potable y sin comida, la verdadera lucha por la supervivencia apenas comenzaba. En el próximo capítulo veremos cómo lograron resistir los primeros días en mar abierto y cuáles fueron las decisiones extremas que tomaron para mantenerse con vida. La tormenta finalmente había terminado, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. José Salvador Alvarenga y Ezequiel Córdoba se encontraban completamente solos en el océano, sin rumbo y sin forma de comunicarse con el mundo exterior. Las primeras 48 horas sin comida ni agua fueron un golpe devastador. El hambre los consumía y la sed se hacía insoportable. El sol golpeaba con fuerza, deshidratándolos rápidamente, y las noches eran heladas y despiadadas. Sabían que, si no encontraban una solución pronto, morirían en cuestión de días. Fue entonces cuando Alvarenga decidió improvisar. Utilizando sus propias manos, comenzó a capturar peces pequeños que nadaban cerca del bote. Los comían crudos, sin otra opción, pero no era suficiente. El hambre seguía creciendo y la sed se convirtió en un tormento peor que la falta de comida. La lengua se les secaba, los labios se agrietaban y cada respiración les quemaba la garganta. Entonces, un milagro, la lluvia. Con la desesperación de quien se aferra a la vida, extendieron sus manos y llenaron pequeñas botellas con el agua de lluvia. Era poca, pero suficiente para evitar que sus cuerpos colapsaran. Día tras día, el mar los arrastraba más lejos. Las corrientes oceánicas los empujaban mar adentro, lejos de cualquier posibilidad de rescate. Los avistamientos de barcos en la distancia eran raros, y cuando lograban ver uno, sus gritos de ayuda eran ignorados. Pero Alvarenga no estaba dispuesto a rendirse. Para mantenerse con vida, aprendieron a cazar aves marinas. Esperaban pacientemente hasta que alguna se posara sobre la embarcación para descansar. Y entonces, con un movimiento rápido, las atrapaban con sus propias manos. El problema era que sin fuego ni herramientas, tenían que comerlas crudas. Incluso bebían la sangre de las aves para mantenerse hidratados cuando no llovía. También atrapaban tortugas marinas comiendo su carne y bebiendo su sangre cuando el agua escaseaba. Pero este tipo de alimentación comenzó a pasar factura. Después de varias semanas, Ezequiel Córdoba cayó enfermo. Su cuerpo debilitado ya no podía soportar la dieta extrema. Un día, después de haber comido un ave en mal estado, Córdoba comenzó a vomitar sin parar. Su estado empeoró rápidamente.
Tenía fiebre, temblores y apenas podía moverse. Alvarenga intentó ayudarlo, pero no había nada que pudiera hacer. Días después, Ezequiel Córdoba murió. Alvarenga quedó completamente solo. El joven, de 22 años, que había partido en un viaje de pesca sin imaginar lo que ocurriría, ahora yacía sin vida en la pequeña embarcación. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. Aislado en medio del océano, Alvarenga comenzó a tener alucinaciones. Veía a Córdoba a su lado como si aún estuviera vivo. Le hablaba, le pedía consejos y le decía que resistiera. Durante días se negó a aceptar la muerte de su compañero, pero cuando el cuerpo comenzó a descomponerse bajo el sol, supo que tenía que despedirse. Con un dolor inimaginable, depositó el cuerpo de Córdoba en el mar y lo vio desaparecer entre las olas. Ahora estaba completamente solo, sin esperanza, sin saber cuánto tiempo más podría soportar. Pero contra toda lógica, no se rindió. En el próximo capítulo veremos cómo Alvarenga sobrevivió los meses más duros de su odisea y cómo enfrentó la locura del aislamiento absoluto. José Salvador Alvarenga estaba completamente solo en el Océano Pacífico, sin su compañero, sin contacto humano, sin idea de cuánto tiempo más podría sobrevivir. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El tiempo dejó de tener significado. Lo único que importaba era seguir vivo. La rutina se volvió un ciclo interminable. Atrapar peces con las manos, cazar aves marinas que se posaban en el bote, beber agua de lluvia o, cuando no había otra opción, sangre de tortuga. El sol abrasador quemaba su piel cada día. Por las noches, el frío lo hacía temblar hasta el amanecer, pero lo peor de todo no era la falta de comida o agua. Era la soledad. No había voces, no había rostros, no había sonido alguno, excepto el incesante choque de las olas contra el bote. Alvarenga comenzó a hablar consigo mismo. A veces incluso hablaba con Córdoba, como si aún estuviera allí. Pero sabía que era solo su mente tratando de aferrarse a algo. La desesperación lo golpeó cuando, en una ocasión, vio un barco en el horizonte. Con todas sus fuerzas gritó y agitó los brazos. La tripulación del barco lo vio. Le hicieron señas de regreso y siguieron su camino. Lo dejaron allí, como si no lo hubieran visto. Ese día, algo dentro de él se rompió. Perdí la fe en la humanidad, diría después. Se tumbó en el bote y pensó en dejarse morir. Pero entonces, algo en su interior lo obligó a seguir adelante. El instinto de supervivencia era más fuerte que la desesperanza. Así que decidió resistir. Usó su ropa como protección contra el sol. Se refugió bajo el casco del bote en los días más calurosos. Comenzó a reconocer los patrones del océano, entendiendo las corrientes y los vientos. Aprendió a vivir como si fuera parte del mar. Los meses pasaron. Su cuerpo se transformó. Había perdido tanto peso que apenas se reconocía. Sus músculos se habían debilitado. Su piel estaba curtida por el sol y el salitre. Pero estaba vivo. Lo único que no sabía era hasta cuándo podría seguir resistiendo. En el próximo capítulo veremos cómo, después de más de un año a la deriva, Alvarenga encontró la salvación en el lugar más inesperado. Después de más de un año a la deriva, José Salvador Alvarenga ya no era el mismo hombre que había zarpado desde la costa de México. El tiempo dejó de existir. Los días y las noches se confundían en una repetición interminable de hambre, sed y soledad. No sabía cuántos meses habían pasado. No tenía forma de medir el tiempo. Solo sabía que seguía vivo. Su cuerpo estaba irreconocible. La piel curtida por el sol y el salitre. Los músculos consumidos por la falta de alimento. Su cabello y su barba crecido sin control. Pero su mente aún se aferraba a la vida. Entonces un día vio algo en el horizonte, un pequeño punto de tierra. Al principio creyó que era otra alucinación. Había tenido muchas antes. Había visto barcos, islas, incluso personas en su imaginación. Pero esta vez era real. Usando sus últimas fuerzas, comenzó a remar con las manos. Horas después, las olas lo empujaron hacia la costa. Era un pequeño islote en medio del Pacífico. No sabía dónde estaba. No sabía si había gente allí, pero era tierra firme. Lo primero que hizo fue arrojarse al suelo y besar la arena.
había pasado 438 días perdido en el mar, más de 14 meses sin pisar tierra. Con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a caminar, hasta que vio una cabaña, y dentro de ella, personas. Los habitantes de la isla quedaron atónitos al verlo. Su piel, su cabello, su estado físico. Parecía un fantasma salido del océano. Intentaron hablar con él, pero apenas podía responder. Solo pudo decir una palabra: agua. Le dieron de beber, le dieron comida y llamaron a las autoridades. José Salvador Alvarenga había sido rescatado, pero su historia aún no había terminado. En el próximo capítulo veremos cómo la noticia de su supervivencia conmocionó al mundo y qué sucedió después de su increíble rescate. Después de 438 días perdido en el océano, José Salvador Alvarenga había logrado lo imposible. Contra toda lógica, sobrevivió. Cuando las autoridades de las Islas Marshall recibieron la noticia de su rescate, no lo podían creer. Un hombre que había estado más de un año a la deriva en el Océano Pacífico parecía un milagro, pero cuando vieron su estado físico, supieron que su historia era real. Estaba extremadamente delgado. Su piel estaba quemada por el sol y el salitre. Sus músculos casi no tenían fuerza, pero en sus ojos había algo más poderoso que cualquier prueba científica. El reflejo de alguien que había visto la muerte de cerca y había vencido. Después de recibir atención médica, Alvarenga finalmente pudo contar su historia. Cada detalle de su odisea impactó al mundo. Los medios de comunicación cubrieron su caso con asombro. Expertos en supervivencia dijeron que era casi imposible que alguien pudiera resistir tanto tiempo en el mar. Pero Alvarenga lo hizo, con determinación, con ingenio y con una increíble voluntad de vivir. Sin embargo, su regreso a la civilización no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a la incredulidad de algunos que dudaban de su historia. Incluso la familia de Ezequiel Córdoba, su compañero de viaje que no sobrevivió, intentó demandarlo, sugiriendo que pudo haberse alimentado de él para sobrevivir. Pero no había pruebas de ello, y Alvarenga mantuvo su versión de los hechos. En los años siguientes, escribió un libro contando su historia. Viajó por el mundo relatando su experiencia, pero sobre todo, aprendió a valorar la vida de una forma completamente nueva, porque después de haber estado tan cerca de la muerte, cada día en tierra firme era un regalo. José Salvador Alvarenga pasó a la historia como el hombre que desafió lo imposible. Su historia sigue siendo un testimonio de resistencia humana, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de vivir puede vencer cualquier tormenta.